Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les he preparado un video sobre nomenclatura de compuestos orgánicos. Primero un poco de teoría, ¿verdad? En un principio se le fueron asignando los nombres a los compuestos orgánicos dependiendo de dónde se encontraban por primera vez. Tenemos el ejemplo del ácido fórmico, el cual fue encontrado por primera vez en una hormiga. Hormiga en latín es fórmica, entonces de ahí su nombre, ¿verdad? El ácido láctico fue encontrado por primera vez en la leche. Estos nombres comunes o vulgares se mantienen hasta la actualidad, sin embargo, no son muy convenientes, sobre todo para el área científica. Además, el creciente número de compuestos orgánicos que se fueron descubriendo, ¿verdad?, hizo demasiado complicado el empleo de los nombres comunes, por lo que fue necesario desarrollar sistemas de nomenclatura más racionales. Y es así que ya en la actualidad las reglas eh, se basan en las reglas lógicas formuladas por la UPAC o Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, quien es la máxima autoridad para normar lo que es la nomenclatura química, métodos de medición, entre otros, ¿verdad? De acuerdo con esta nomenclatura, cada compuesto orgánico tiene solamente un nombre. Antes de estudiar lo que es y aplicar lo que son las normas de la nomenclatura UPAC, es importante tener presente que los hidrocarburos, es decir, los que estuvimos estudiando en las actividades anteriores, ¿verdad? Es decir, alcanos, alquenos, alquinos, eh, cons- se pueden considerar como esqueletos carbonados en los que se insertan diferentes grupos funcionales. Grupos funcionales que los pueden encontrar en la página 193 o simplemente buscan en internet. Ahí pueden encontrar los alcoholes, los, las cetonas, las amidas, las aminas, entre otras, ¿verdad? Los alcanos constituyen lo que es la base de la nomenclatura UPAC, por lo que les aconsejo de que si no se recuerdan de los alcanos, revisen este apartado, ¿verdad? Y luego continúan viendo lo que es el video. Asimismo, en la nomenclatura se emplean grupos alquilos, que resultan cuando un alcano pierde un átomo de hidrógeno. Esta nueva estructura del alcano se denomina radical y se nombra o se representa con la letra R. Esto ya lo vamos a ver posteriormente. Existen reglas para nombrar lo que son los compuestos orgánicos y yo se los voy a explicar de una mejor manera con ejemplos, ¿verdad? Entonces acá solo se los voy a leer rápidamente. Regla número 1, identificar la cadena principal. Regla 2, ubicar los sustituyentes y grupos funcionales unidos a esta cadena principal, ¿verdad? Numerar la cadena principal comenzando del extremo más próximo a un sustituyente o un grupo funcional. Y por último, dar nombre a los compuestos escribiendo los sustituyentes en orden alfabético, luego la correspondiente cadena principal y finalmente, si existe un grupo funcional dentro de la cadena, debe de ir el sufijo de la función correspondiente. ¿Pero qué es un radical o sustituyente? Pues es un grupo de átomos que se une a la cadena principal. Para nombrarlo se cambia el sufijo ano por il o hilo. De otra manera se lo voy a explicar así. Acá tenemos una tabla donde se encuentran los alcanos. Recuerden, si lleva un carbono es metano, si lleva dos carbonos es etano, si lleva tres carbono propano, cuatro carbono butano, cinco carbono pentano y así sucesivamente. Ya con los radicales, si se fijan, ya no es CH4, ¿verdad? Sino que es CH3. ¿Por qué? Porque ya perdió un hidrógeno, por lo que ya no es un metano, sino que se cambia por la terminación il o hilo. Entonces ya es un metil o un metilo. Igual con este ya perdió un hidrógeno, ya es un etil. Acá es un butil, es un propil, perdón, acá tenemos un butil y así sucesivamente. Y acá tenemos un ejemplo en el cual debemos de nombrarlo en base a la nomenclatura UPAC. ¿Cuál es la regla número 1? Identificar la cadena principal, por lo que vamos a contar el número de carbonos en diferentes direcciones. Por ejemplo, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Por lo que esta queda descartada totalmente porque solo cuenta con 3 carbonos. Acá tiene 4 carbonos. Ahora vamos con este. 1, 2, 3, 4 carbonos. Igual de larga que esta, ¿verdad? Entonces vamos a elegir esta, ¿verdad? Esta recta
sería lo más conveniente. ¿Y cuál es el nombre de nuestra cadena principal? Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Si tiene 4 carbonos, estamos hablando de un butano, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 carbonos. Nuestra cadena principal es un butano. Ahora vamos con la regla número 2, el cual nos dice que hay que ubicar los sustituyentes y grupos funcionales unidos a la cadena principal. Grupos funcionales no hay, pero sí hay un sustituyente acá, ¿verdad? Que se ha insertado en nuestra cadena principal, que sería esta, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de este sustituyente o radical? Nos vamos a esta tabla. Les aconsejo que se aprendan los principales, ¿verdad? Y acá estamos hablando de un metil, ¿verdad? Un CH3, por lo que nuestro sustituyente es un metilo. Ahora vamos a numerar la cadena principal comenzando del extremo más próximo a un sustituyente o grupo funcional. Recuerden, grupo funcional no hay acá, pero sí hay un sustituyente. ¿Cómo vamos a numerar esta cadena? Pues no podemos numerar de derecha a izquierda porque el sustituyente quedaría en el carbono número 3. Veamos, 1, 2, 3, 4. Entonces quedaría el sustituyente en el carbono 3, por lo que el más conveniente es numerarlo de izquierda a derecha. Carbono 1, 2, 3, 4, por lo que nuestro sustituyente queda en el carbono 2. Numeración hacia la derecha. Ahora vamos a la última regla. Dar nombres a los compuestos escribiendo los sustituyentes en orden alfabético. Pongan mucha atención acá. Si acá iría o va un etilo, recuerden, se lo voy a poner acá para que lo comprendan de una mejor manera. Por ejemplo, este CH2, CH3 va acá. Entonces, por orden alfabético, primero va a ir etil o etilo y luego va a ir el metilo. Entonces tengan muy en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, primero va a ir los sustituyentes en orden alfabético, ¿verdad? Luego, la correspondiente cadena principal, la cadena principal es un butano, ¿verdad? Y el sufijo de la función correspondiente. En este caso, recuerden que no hay ningún grupo funcional, por lo que nuestra nombre quedaría de la siguiente manera. 2-metilbutano. ¿Por qué 2? Porque se encuentra el sustituyente en el carbono 2. 2-metil. Metil, ¿por qué? Porque el sustituyente es un metilo, ¿verdad? Y nuestra cadena principal es un butano, por ser de 4 carbonos. 2-metilbutano. Ejemplo 2. Si se fijan acá, no existe un metil, un etil, un propil, ¿verdad? Entonces no hay ningún tipo de sustituyente, pero sí pueden observar acá este compuesto y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, regla número 1, hay que identificar la cadena principal. En este caso no hay donde perderse. ¿Por qué? Porque existe solamente esta cadena carbonada de 4 carbonos. Por lo que si nos vamos a esta fórmula, a este cuadro, perdón, nos damos cuenta que siempre estamos hablando de un butano. Entonces, igual ustedes se deben de aprender la mayoría de, de- de nombres, ¿verdad? Y su estructura, ¿verdad? Entonces, nuestra cadena principal es el butano. Luego, regla número 2, ubicar los sustituyentes o grupos funcionales unidos a la cadena principal. En este caso no hay ningún sustituyente, ¿verdad? Pero sí existe un grupo funcional. Pero ¿cuál es este grupo funcional? Nos vamos a esta otra tabla que ustedes tienen en la página 193 o lo pueden buscar en internet. Acá tienen los nombres, tienen la estructura general de estos grupos funcionales y también tienen el sufijo. Importante aprendérselo para nombrarlo. Esto es, por ejemplo, eh, pueden ir antes o después de la cadena principal o una mezcla de ambos, ¿verdad?
Entonces buscamos acá nuestro grupo funcional, no es un ácido carboxílico, tampoco un éster, una amida, veamos, NH2, NH2, pero no tiene el doble enlace y el oxígeno, ¿verdad? Por lo que no es una amida. Tampoco es un aldehído, ni cetona, ni alcohol. Ah, aquí vemos este, ¿verdad? Esta R representa la cadena carbonada y tenemos el grupo funcional amina. Entonces, nuestro grupo funcional es la amina, sustituyente no tiene, ya les expliqué. Y ahora vamos a numerar la cadena principal comenzando del extremo más próximo a un sustituyente o grupo funcional. En este caso no hay ningún sustituyente, pero sí hay un grupo funcional, por lo que debemos de comenzar a numerar desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Entonces, la numeración será hacia la izquierda. En su libro tienen que ir hacia la derecha, por lo que está malo. Ahora, como yo les mencioné, el sufijo del grupo funcional, este de acá, puede ir antes o después del nombre de la cadena principal. Entonces, veamos la siguiente regla. Dar nombres a los compuestos escribiendo los sustituyentes en orden alfabético. No existe sustituyente, ¿verdad? Luego, la correspondiente cadena principal, si la tenemos, ¿verdad? Butano. Y el sufijo de la función correspondiente. Acá sí hay un grupo funcional, por lo que debemos de poner el sufijo que es amina, ¿verdad? Entonces pueden poner 1, butano, amina, o pueden ponerlo así, 1, amino, butano. Entonces no hay ningún problema que lo pongan de las dos maneras posibles. Pero si ustedes se quieren enfocar, por ejemplo, en orden alfabético, ese comienza con la letra A, ¿verdad? Y este con la letra B, por lo que también está correcto colocarlo así. 1 amino butano. O como yo les decía, 1 butano amina. O también podría ser 1 bután amina. Y acá tenemos dos ejemplos. Eso se los voy a explicar de una manera más rápida porque ya tienen las bases de los anteriores, ¿verdad? Acá tenemos este. ¿Cuál va a ser nuestra cadena principal? Pues va a ser esta recta. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo que se trata de un butano, ¿verdad? En este caso igual, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. También estamos hablando de un butano. Ahora vamos con los sustituyentes. Sustituyentes acá no hay ninguno. Aquí sí hay sustituyentes. Tenemos un sustituyente acá y un sustituyente acá. ¿De cuáles se trata eso? Pues se trata de los metilos, ¿verdad? Un metil acá y otro metil acá, por lo que los sustituyentes son metilos. Acá no hay sustituyentes, pero sí hay un grupo funcional acá. Entonces nos vamos a esta tabla y vemos que corresponde al un éster, donde hay una cadena carbonatada acá y otra cadena carbonatada acá, ¿verdad? Acá y acá. Y la estructura específica o identificativa de un éster, ¿verdad? Siempre que vean esta estructura se trata de un éster, ¿verdad? Ahora vamos con la numeración. La numeración debe de ser de derecha a izquierda para que los sustituyentes queden en el carbono número 2. En este caso está malo, como está acá, porque la numeración debe de ser de derecha hacia la izquierda para que nuestro grupo funcional quede en el carbono número 1. Pongan mucha atención en ello, entonces, para que lo puedan cambiar en su libro. Numeración hacia la izquierda. Ahora vamos con la nominación. Por ejemplo, si este metilo estuviera acá, sería carbono 1, 2 y 3. Entonces acá sería 2,3 dimetilbutano, pero en este caso se encuentran en ambos en el carbono número 2, por eso colocamos 2,2 dimetil, porque son 2, ¿verdad? 1, 2, dimetilbutano.
Ahora vamos con este. Si se fijan acá, ya viene lo que es el sufijo solo para sustituir acá. Donde nos dice que la cadena carbonatada o carbonada debe de terminar en oato con la palabra de y con el nombre de la cadena carbonada número 2, es decir, esta. Recuerden acá, esta es la cadena principal, estamos hablando de un butano. Entonces, bután, oato, terminado en oato, la palabra de, ¿verdad? Y de etilo, porque se trata de un CH2, CH3. Si no, veamos la tabla anterior. CH2, CH3, CH2, CH3. Estamos hablando de un etil o etilo. Por eso acá han colocado butanoato de etilo. Y acá tienen los ejercicios que ustedes deben de realizar en su cuaderno. Tengan en cuenta que acá tienen, si tienen un grupo funcional o un sustituyente. Y acá recuérdense bien sobre eh, el orden ortográfico, ¿verdad?